Queridos estudiantes, que tengan muy buenos días. En esta mañana vamos a hablar acerca de la cultura tiahuanaco y la cultura wari. Como podemos observar aquí, ¿no? La portada del sol, lo que es la arquitectura de la cultura wari, la cerámica, ¿no? La escultura de la cultura tiahuanaco. Muy bien, queridos estudiantes, entonces en esta mañana vamos a hacer pues una pequeña exposición sobre estas culturas. Muy bien. ¿Dónde se localiza la cultura tiahuanaco? La ubicación geográfica de la cultura tiahuanaco. Dice que se encuentra al sur del lago Titicaca, sobre el territorio boliviano, a una altura aproximadamente de 3.825 metros sobre el nivel del mar, o algunos autores dicen a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Como podemos observar en esta imagen, esta cultura está pues acentuada en el territorio boliviano, ¿no? Este es en la meseta del Collao, está en el departamento de Puno, ¿no? Aquí, en donde que es el lago Titicaca. Este territorio pues expande todo lo que es la mayoría parte del Perú, Bolivia y Chile, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Acá está, mira, ¿ve? El departamento de Puno, todo lo que es, ¿no? Arequipa, una partecita de Moquegua, Cusco y así. Y todo lo que es Bolivia y Chile. Muy bien, entonces pasamos. ¿Quién es el descubridor de esta cultura? Es Pedro Cieza de León, como podemos observar en esta imagen. Y este es uno de los monolitos de Beni. Bien, entonces el que estudió científicamente es Max Ull. Características. ¿Por qué se caracteriza la cultura tiahuanaco? ¿No? Dice, es considerado el estado altiplánico más poderoso, altiplánico porque está en el altiplano, en el lago Titicaca. Fue una sociedad teocrática. Su economía se basó en la agricultura de altura y también en el de pastoreo, ¿no? En la crianza de auquénidos. Fue la cultura que inició el dominio de los pisos ecológicos. Religiosamente inició el culto a Dios Huiracocha, llamado el Hacedor o el Dios Llorón. Su idioma era el Uru. Se cree que fue una cultura panperuana, igual que la cultura wari. Se cree que también fueron los aymaras quienes dieron origen a esta cultura llamada tiahuanaco. Muy bien, ahora pasamos. ¿Cómo fue la organización política? Dice que se formó un gobierno teocrático absolutista, también definido como un estado colonizador, ¿no? Los tiahuanaquenses estuvieron pues gobernados por dos clases, ¿no? Clases de autoridades, y en la parte política ejercida por un jefe o sede del gobierno llamado Hatun Koya, ¿no? Hatun Koya, actualmente pues en Ayacucho, y religiosamente estaba gobernado por un sacerdote. Entonces, ¿cuál era su capital de los tiahuanacos? ¿No? El Hatun Koya. Muy bien, acá está. Esta es la imagen que podemos observar, fue teocrático, ¿no? Y militarista. La organización social. Las clases sociales también eran bien diferenciadas, como podemos observar en esta imagen, ¿no? La clase dominante era la clase sacerdotal, la nobleza guerrera y los comerciantes. Y la clase dominada eran los artesanos, los agricultores, los pescadores, los pastores, ¿no? Etcétera. ¿Cuál era su lema, la regla de ellos? No mientas, no robes y no seas ocioso. Eso era el lema o la regla de ellos. La organización económica. Económicamente, los tiahuanaquenses se dedicaron básicamente a la ganadería, a la agricultura, al comercio, a la artesanía, a la pesca, etc. Muy bien, como podemos observar aquí. En la ganadería ellos criaron llamas, alpacas, ¿no? Para utilizar su carne y a la vez su lana.
En la agricultura ellos cultivaron la papa, la oca, el oyuco, maíz, yuca, ¿no? Legumbres, frutas, la coca, la mandioca y así sucesivamente, diversidad de productos para su alimento. También desarrollaron una tecnología de conservación de la papa y la carne, o sea, a través de que la papa en chuño y la carne seca o salada, que era el charqui. Ustedes alguna vez me imagino que han comido coyuquito con charqui, ¿no? Entonces, ¿cuál era el comercio? El comercio era el intercambio, el trueque entre productos, ¿no? Entre productos. Como podemos observar, por ejemplo, acá, para su agricultura, hacían, pues cultivaban en chacras elevadas llamadas guaruarus o camellones. También se dedicaron, pues, ¿no? Como dijimos, a la crianza de acá, de animales, ¿no? De animales, llamas, etc. Entonces, esta es la parte de la agricultura. Manifestaciones culturales de la cultura tiahuana. En las manifestaciones culturales está, pues, la arquitectura, la cerámica, la escultura, la metalurgia y así sucesivamente. Entonces, muy bien, pasamos a hablar de cada uno de ellos. En la cerámica, ¿no? En la alfarería o la cerámica, dice que los tiahuanaquenses desarrolló una cerámica frágil con motivos antropomorfos, alados, combinó al cóndor con seres humanos, como podemos observar en este quero, ¿no? Este es el quero, sus vasos ceremoniales. ¿Cuáles son los motivos en estos vasos ceremoniales? Vamos a observar los motivos geométricos, ¿no? Acá, geométricos, diseño de felinos, acá, diseño de felinos, aves, por este lado, vamos, ¿no? Aves, peces y serpientes. La forma son vasos de boca ancha, ¿no? Podemos observar vasos de boca ancha y de base angosta, ¿no? De base angosta. O sea, la base, en lo general, en esta parte es plana. También utilizaron los colores como el color anaranjado y los vasos no ceremoniales tipo quero, así como los clásicos no pebeteros o llamados sahumeros, para echar humo, ¿no? Muy bien, entonces, esas son las características de la cerámica del Tiahuanaco. Arquitectura. La arquitectura fue megalítica y monumental. Usaron grapas de cobre para unir bloques de piedra. Megalítica, o sea, está hecha de piedra, ¿no? Las piedras andesitas. Entre los restos más importantes tenemos, por ejemplo, ¿no? En la arquitectura llamada Calasasaya, la Portada del Sol, Carapana, el Temple, Putuni, Pumapunku y así. Este, por ejemplo, es Calasasaya, ¿no? A ver, vamos a hablar de cada uno de ellos. Calasasaya, muy bien, acá está. Este es el templo de Calasasaya. En su interior encontramos 3 muestras escultóricas, ¿no? 3 muestras escultóricas como son el monolito Ponce, el monolito del fraile y portada del sol. Acá como podemos observar. Bien. Portada del sol. El templo de Portada del Sol, construido con material compuesto por andesitas, son piedras andesitas, ¿no? Son piedras andesitas. En su parte central, acá en esta parte central, vamos a distinguir un ser cuya cabeza trapezoidal está adornada con una aureola que se compone de 24 rayos, acá, 24 rayos, ¿no? Del sol. Llevando en los brazos un par de báculos, acá podemos ver, par de báculos rematados en forma de cóndores. En forma de cóndores tiene al final cabeza de serpientes. Estas partecitas que observamos como tipo serpientes son los rayos del sol, ¿no? Para que pueda ingresar acá. Ahí está. En esta imagen. Esta es la portada del sol.
A ver, Acapana es un pirámide trunca, como podemos observar acá, con signos escalonados, cuyas piedras están unidas por grapas de cobre o de bronce, ¿no? Como podemos observar en esta imagen. Por eso se caracteriza, por ser pirámides truncas. El templete. El templete, ¿por qué se caracteriza? Porque dice, es un patio semisubterráneo de 742 metros cuadrados, como podemos observar aquí, en cuyo patio central se encuentra el monolito de Bene. Acá está el monolito de Bene, allá en el centro, ¿no? Que es una zona muy turística que pueden ver, ¿no? Visitar diferentes personas, ya sean nacionales o internacionales. Pasamos a metalurgia. De la cultura tiahuanaco, metalurgia. La cultura tiahuanaco logró, ¿no?, la aleación del cobre proveniente del corocoro, el estaño, de la actual Bolivia, ¿no? En Guayras, sus zorros, logrando así el bronce para mejorar los instrumentos de producción en el mundo andino. Con ello se tuvo pues un gran avance en las fuerzas productivas. O sea, el oro y la plata fueron trabajados para forjar adornos, santuarios, collares, aretes, sortijas, brazaletes. O sea, muchos no resaltaron en lo que es en la metalurgia, ¿no? O sea, la aleación entre lo que es el cobre y el estaño, ¿no? La escultura. Muy bien, en la escultura dice que la escultura muestra figuras antropomorfas, acá como podemos observar los monolitos, zoomorfas, de frente o de perfil, acciones caminando, corriendo, volando. Sus obras más conocidas son el monolito de Bene, el monolito de Ponce y la portada del Sol, el monolito del Fraile, etc. Esas son las esculturas, ¿no?, hechas de piedra andesita. Muy bien, el monolito de Bene. El monolito de Bene, ¿no?, lleva este nombre a su gran descubridor, que es Mendel Bene, ¿no? Es de aspecto antropomorfo, se cree que representa a una autoridad o personaje poderoso. Estela o monolito es conocido también Pachamama. O estela 10 es el monumento más grande que ha sido, ¿no? Tiene una altura de 7,3 metros, tiene un ancho de 1,20 metros. Su peso aproximadamente tiene 20 toneladas de material, ¿no? ¿Cuál es de material? Está hecha de piedras andesitas de una sola pieza. De piedras andesitas de una sola pieza, ¿no? Entonces, ¿por quién fue descubierto? Por Mendel Bene. El monolito Ponce. ¿Por qué es importante el monolito Ponce? También el nombre fue descubierto por Carlos de Ponce. Entonces, el monolito de Ponce recibió el nombre de su descubridor, el antropólogo boliviano Carlos Ponce. Generalmente los trabajos, ¿no?, científicos describen el aspecto exterior del monolito, ¿no? Por eso se caracteriza. El monolito Fraile. El monolito Fraile, o también denominado Dios del Agua. El monolito Fraile es una escultura en arenisca veteada que representa a un personaje parado llevando un báculo, ¿no?, llevando un báculo, y acá un báculo y un quero. Por esta razón se le denomina el fraile, ¿no? Se le denomina el fraile. Religión de la cultura tiahuana. Bien, el dios Huiracocha, ¿no? Dice, de todos los aspectos de la sociedad tiahuanaco, la religión fue una de las más importantes. Un personaje divino se repite con frecuencia en la piedra y en la cerámica y en la figura central de la Puerta del Sol. Su vinculación con Chavín es innegable. De hecho, hay 3
motivos del arte de Pucará, que llegó a ¿no? Que luego se repetirá tanto en Tiahuanaco como en la cultura Wari. El dios de los dos báculos, acá como podemos observar, el dios de los báculos, sus acompañantes del perfil, ¿no? La imagen de la llama amarrada. ¿Cuáles son sus características? A ver, dice que este deidad, ¿no? Lleva, por ejemplo, dos báculos que terminan en cabeza de serpiente, acá, que terminan en cabeza de serpiente. Aquí en su carita sale unas lágrimas de su rostro, por eso también se le conoce como el dios llorón. El báculo es el mundo andino, es símbolo del poder, o sea, el báculo, o sea, lo que lleva en sus brazos, en sus manos, perdón, representa el poder, inclusive a los alcaldes se le entrega un báculo, el personaje porta dos báculos, es decir, fue un personaje con poder sobre el resto de los jefes o chamanes, ¿no? Entonces, siempre está representando tanto en su cerámica como en sus, ¿no? Con diferentes lugares. Ahora pasamos a hablar acerca de la cultura Wari o el imperio Wari. Muy bien. El imperio Wari, muy bien, es la segunda síntesis del mundo andino. Según Luis Guillermo Lumbreras, es el primer estado imperial andino, conquistas a otras sociedades, fuerte imposición religiosa, gran centralismo político, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el que descubrió fue Pedro Cieza de León, Julio César Tello, Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, que lo van estudiando poco a poco, también está Rafael, ¿no? Rafael Larco Joyle, también está. En la expansión, o sea, ¿dónde se ubica la cultura Wari? En el departamento de Ayacucho, pero sin embargo se extendía, ¿no? Va extendiéndose por el norte, tanto por el sur como por el este. Entonces, dice que se ubica en la provincia de Huanta, en el departamento de Ayacucho. Departamento de Ayacucho. Se establece como capital Viñaqui. Su capital de la cultura Wari es Viñaqui. ¿Cuál es su expansión? O sea, ¿de dónde a dónde se expande? Por el norte se expande hasta La Libertad y Cajamarca. Por el sur, Moquegua y Cusco. O sea, Puno, Cusco, Moquegua, ¿no? Y todo lo que es las cejas por el este, todas las cejas de la selva. El origen de esta cultura Wari sería, pues, los Nazcas, ¿no? La cultura Huarpa y la cultura Tiahuanaco. Eso sería el origen. ¿Cuál es el origen de la cultura Wari? Los Nazcas, los Huarpas y los Tiahuanacos, ¿no? Los Nazcas están en la costa, los Huarpas están en la sierra y el Tiahuanaco está en el altiplano, ¿no? También en la sierra, en el departamento de Puno, cerca de lo que es Bolivia. Muy bien, expansión. Expansión del imperio Wari. Muy bien, los departamentos de Ayacucho es donde que estoy señalando. Este es el departamento de Ayacucho. Los límites fueron, ¿no? Llegaron, dice, hasta Cajamarca. Este es Cajamarca, lo que estoy señalando. Esto es, ¿no? Lambayeque, Cajamarca, Lambayeque, la Libertad, ¿no? Hasta aquí llegaron. ¿Quiénes llegaron por acá? Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, ¿no? Está Ancash, una parte de Ancash, está, por ejemplo, Lima, Huánuco, etc. Entonces, llegaron ahí. Y por el sur llegaron hasta Cusco. Esto es el departamento de Cusco. Y esto es el departamento de Arequipa. Arequipa, Cusco, Huancavelica, Purímac, Ayacucho, etc. Entonces, se ha expandido, por eso se le denomina región pan-peruana. La organización política. Políticamente, la cultura Wari va a nacer como síntesis de la cultura Huarpa, Tiahuanaco y Nazca, ¿no? El origen.
La importancia de ella radica en el ser el primer imperio andino que domina gran parte del territorio peruano. Es decir, Huari es un modelo para explicar los siguientes procesos culturales, ¿no? Hasta la década de los 60 se decía que Tiahuanaco y Huari era una sola cultura, pero sin embargo, con los aportes de Luis Guillermo Lumbreras y Mendel Bennett, se encontró que eran culturas muy independientes. Cada cultura dio, ¿qué cosa? Un aporte significativo a la formación del imperio. La organización social, las clases sociales. Muy bien, era clasista, con tanto como la cultura tiahuanaco como cultura huari, ¿no? Ejercía un poder desde los centros urbanos. Por ejemplo, en la cabeza estaban los sacerdotes y los guerreros, en la clase dominantes y los comerciantes. Y en la clase baja, ¿no? La clase dominada, eran los agricultores, los artesanos, los pastores, etc. Entonces, esa es la clase social. Las actividades económicas. La agricultura. Se basaron mayormente en la agricultura, ¿no? Dice que la cultura huari básicamente siguió siendo la, ¿no? Siguió, por ejemplo, la agricultura prácticamente de los tiahuanaquenses. Y también a la ganadería en las, ¿no? En las punas altas, crianza de camélidos, auquénidos, etc. Como sus suelos eran pedregosos, utilizaron los andenes, como por ejemplo, ¿no? Andenes y canales para incrementar la producción de sus alimentos. Mayormente ellos cultivaban lo que es la papa, diferentes tipos de papa, oca, mashua, oyuco, quinoa, cañigua, etc. y así sucesivamente. Cerámica. En su cerámica, muy bien, plasmaron diferentes, por ejemplo, ¿no? Reúne una serie de características de la cultura nazca, de la cultura tiahuanaco y también de la cultura cajamarca, como podemos observar en estas imágenes, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, en este cerámico representa al dios de las varas. Dios de las varas, estamos hablando de ¿qué? Dios de los báculos, que es Huiracocha. Predomina también los diseños míticos. ¿Cuáles fueron sus motivos? Las figuras antropomorfas y zoomorfas. Es polícroma, utilizaron el color rojo, anaranjado, amarillo, negro, etc. Acá como podemos observar en sus cerámicos. Prácticamente sus cerámicos eran utilitarios. Arquitectura. En su arquitectura edificaron grandes ciudades empleando barro en la costa y piedra en la región andina, ¿no? Sus ciudades más importantes fueron llamados cabezas de región. Estas ciudades, cabezas de región, los cuales constituyen centros administrativos construidos a distancias muy lejanas de la ciudad huari, ubicados en cada uno de sus dominios. Entre los más importantes tenemos, por ejemplo, Piquillacta, Atarco, Pachacamac, ¿no? Acá, por ejemplo, Pachacamac, Huilcaiguán, Cajamarquilla, Huiracochapampa, Chaquipampa, y así sucesivamente, ¿no? Todos hechos prácticamente de piedra y de barro. Textilería. Bien. Sus tejidos. ¿Cómo eran sus tejidos de la cultura huari? Bien, acá. Fueron polícroma, o sea, diferentes colores. Confeccionaron tapices, ¿no? Acá está, confeccionaron tapices. Confeccionaron tejidos para clases gobernantes. Sus motivos fueron geométricos y abstractos. Utilizaron, por ejemplo, el algodón, plumas de aves, lana de auquénidos para realizar su textilería o tejido. Religión. Muy bien, igualmente, ¿no? Su religión es el mismo religión de quién? De los tiahuanaquenses, ¿no? Los huaris adoraron al dios de las varas,
el mismo dios de los Tiahuanaco, que aparece como, ¿no?, un dios visco, un dios de cabeza cuadrada, tiene lágrimas en su rostro, por eso le llaman dios llorón, representa los estados, ¿no?, en los estados pacífico y un poco agresivo. Y también sus dioses principales eran los dios de los báculos o dios de las varas. Acá, como por ejemplo, podemos observar. Entonces, esto sería nuestra pequeña exposición de la cultura Wari. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, queridos estudiantes? Me van a hacer una pequeña diferencia entre la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari. Bien, entonces, ¿a dónde me van a enviar? A este correo. Entonces, esta tareita tiene una semana. Si hoy estamos jueves, me tiene que llegar máximo hasta el otro jueves, ¿no? Entonces, pasando del otro día jueves, ya las notas son 12 y 13. Los pequeños que todavía faltan enviar las tareas sobre la tumba del señor de Zipán, ya es con menos nota. Bien, entonces, estimados estudiantes, conmigo pues será hasta la próxima clase. Muchas gracias, cuídense, bendiciones.